Soy Miguel Espeche, soy psicólogo, soy coordinador general del programa de salud mental barrial del Hospital Pirovano, que es una red de talleres de ayuda mutua de promoción de la salud mental. Es una red de vecinos, el anclaje es en el hospital propiamente dicho, en el servicio de salud mental, tiene ya más de 25 años el programa y son vecinos que hacen talleres sobre temas que les interesan, actúan como coordinadores, hay toda una organización detrás de ellos que los acompaña y los supervisa y apoya. Esos vecinos convocan a otros vecinos y hacen talleres en diversos lugares del hospital, del edificio del hospital o en los lugares adyacentes o en otros lugares, en bares, clubes, etcétera, sobre diversos temas que hacen al interés de cada uno de los participantes. Desde ahí convocan a las personas a venir, a los vecinos, hay una movida grande, ya es una tradición en Buenos Aires los talleres del Pirovano, y los temas son más que diversos, hacen a los intereses de todos, de talleres de crochet hasta talleres de salud y crecimiento, para hablar de la vida, de las penas de amor, el sentido de la vida, abuelos, padres, suicidio, violencia familiar, una serie de temáticas que van dentro de lo que es habitual en las prácticas de salud, pero también exceden esa habitualidad porque son temas muy originales en ocasiones, ¿no? Y en los comienzos de la década del 90 yo empecé conocí al licenciado Carlos Campelo, que para mí es un prócer de la salud mental comunitaria de la Argentina, fue el que realmente tiene el mérito de haber construido, de haber generado todo este programa que tiene cerca de 200 talleres de ayuda mutua. Y empecé como voluntario, coordinando talleres, creciendo como persona y forjándome como profesional, si bien allí ejercía el rol de vecino, porque no es que son profesionales los que coordinan, sino que son los propios vecinos. Y bueno, con el tiempo, lamentablemente Campelo falleció en el año 97 y a partir de ahí yo pasé a ser el coordinador general de esto que realmente es apasionante y ya hace bastante tiempo que lo coordino, ¿no? Los grupos del Pirovano tienen el anclaje primero son de promoción de la salud, es decir, promueven lo que ya todos tenemos, que es salud. O sea, la enfermedad no impide la salud, ese es el lema del programa. Trabajamos de la potencia de las personas, de la capacidad, incluso los dolores son parte de la capacidad de, por ejemplo, el taller de penas de amor, aquel que sufre penas por haber amado, nosotros consideramos que es un haber, no un debe. Entonces tiene que ver mucho a la salud con lo que uno hace, con lo que le pasa. Y desde ahí están habilitadas las personas a trabajar, aunque no sean profesionales, porque todos tenemos salud, aunque podamos sufrir alguna dolencia o tengamos algún percance en nuestra existencia. La enfermedad no impide la salud, es el lema. Entonces, aunque podamos sufrir patología, somos sanos esencialmente. Y bueno, desde ahí se arma una trama de relaciones, de vínculos, y eso hace a la salud comunitaria, solidaria y optimista también, por supuesto. La enfermedad es un accidente de la salud. No tiene una categoría similar, ontológicamente hablando, digamos. Salud es la vida misma y esa salud tiene tropiezos. Las llamamos enfermedades, pero no es River Boca, no es salud un equipo y enfermedad otro. Es como la luz y la oscuridad. La oscuridad es ausencia de luz, pero no es una entidad en sí misma. Por supuesto, hay otras maneras de verlo y son complementarias y son pertinentes. Pero el juego que jugamos en los talleres del Pirovano es otro, es el de ver la luz de cada uno y enlazarla con la luz de otros. Y lo que hemos visto claramente es que es un potenciador del estado de ánimo, genera mucho acompañamiento emocional. No hay una obligación de solucionar problemas, sino de acompañar a las personas que tengan problemas o intereses, y está dando tan buen resultado que bueno, son décadas que van transcurriendo para nuestra sorpresa y seguimos entusiasmados trabajando desde ahí. Dentro del malestar habitual de las personas, y llamo malestar porque no quiero hablar de patología, llamo malestar,
está el estar presos de su propio ego, estar presos de su propia mente y estar rumiando sus propias circunstancias. La ciudad ayuda a que sea así, ayuda a que estemos aislados. Entonces, este programa habla de que no hay salud si no hay solidaridad, si no hay un vínculo con el otro en términos de ayuda y de bien, ¿no? Y bueno, desde ahí es un eje fundamental, que no es que bajamos línea al respecto, se fue dando la toma de conciencia de la importancia de la solidaridad como sustento anímico de toda acción humana y en particular de las acciones comunitarias, ¿no? Bueno, el ser humano, como alguna vez me dijo en una reunión que tuve Jaime Barilco, que es un conocido pensador ya fallecido, el individuo es un error antropológico, es un concepto erróneo, no existe el individuo, somos personas, no individuos. Y el concepto de persona implica al otro como elemento esencial, no hay un uno, sino hay un dos y un tres y un cuatro. Entonces, cuando caemos en el individualismo, nos perdemos a nosotros mismos y perdemos parte de nuestra identidad, porque el otro es parte de nuestra identidad, no compite contra nuestra identidad. Cuando nos damos cuenta de eso, se arma esta movida solidaria que refresca el estado de ánimo, lo potencia y desde ahí se afrontan los problemas. No es que no haya problemas, pero es otra manera y otra energía para afrontar los problemas. En estos grupos permanentemente hay experiencias conmovedoras, porque uno se sumerge en la zona oscura y ve la fuerza que habita en esa zona oscura. Siempre recuerdo a Frida, por ejemplo, una señora, no quiero decir anciana porque me mata, pero que con sus años, que había perdido a su hija y a su nieta por un escape de gas, hacía unos años, no muchos, y que fue la que armó a sus 70 y pico la página web. En el comienzo, la página web de nuestro programa aprendió todo de cero y lo armó. Y ella siempre me decía, Miguel, la tristeza no impide la alegría. Eso siempre, por ejemplo, me conmueve evocarlo permanentemente porque esta mujer había vivido y tenía un enorme dolor, pero eso no le impedía abrevar en otras fuentes y en otros entusiasmos que no es que anestesiaban ese dolor, pero le ofrecían un sentido a su dolor. Y desde ahí encontraba la fuerza para seguir y una fuerza generosa. Puesto en esa tesitura, ofrecía sentido a su vida y aparte nos ofrecía a nosotros sentido también, porque cuando uno ve la fuerza de las personas y uno sabe que uno también es una persona, la fuerza de uno es también mi fuerza. Entonces nos templa y nos da un sentido optimista, incluso para afrontar las peores penas y calamidades, ¿no? Porque cuando uno está acompañado y tiene un sentido, y no es una frase hecha, es lo que ocurre cuando uno tropieza fuertemente en la vida, acompañado y con un sentido, uno encuentra fuerzas que no sabía que tenía. No solamente pude hacer, sino que hago todos los días. O sea, parte de la naturaleza de los talleres de ayuda mutua es que el coordinador es partícipe y si bien cumple un rol diferenciado, no es la diferencia el hecho de que no participe de sus propios estados de ánimo. Me ha tocado, he vivido, yo coordinaba un taller de penas de amor y tuve una situación de pérdida muy fuerte en mi vida y ese taller me ayudó mucho, ya hace unos años, y desde lo más profundo hasta a veces cuestiones coyunturales, es pertinente compartir, porque no es que uno es menos por el hecho de sufrir algún avatar, y uno también se sirve de la misma fuente. Todos nos servimos de la misma fuente que es lo comunitario, incluso los que coordinan, e incluso el coordinador general, que soy yo, ¿no? O sea, no hay distingo en ese sentido. Bueno, hay distintos lugares donde
ocurre, de hecho, permanentemente hay grupos, entre comillas, de ayuda mutua cuando los amigos se juntan entre sí, conversan y se cuentan sus cosas. O sea, el pirobano, los talleres de pirobano no hacen otra cosa que organizar y hacer más visible y darle un contexto institucional, si se quiere, a lo que es un sistema natural de la sociedad, que es el acompañarse en el sentimiento. No solamente solucionar, a veces creemos que tenemos que solucionarnos los problemas recíprocamente, y no es así. Hay problemas insolubles, pero que se viven de otra manera cuando uno está acompañado. Entonces, en todo contexto, cuando hay humanidad, se comparten las cosas y eso alivia. Y por otro lado, más institucionalmente, se han incorporado talleres en distintas instituciones. La noción de taller es más, está más dispersa y está más tenida en cuenta que hace unos años atrás. Y creo que los talleres tienen dos caras que ayudan a personas que tienen una dolencia específica, un penar específico. Uno, lo igual, que es, no soy el único que sufre esto. Y esto es un gran alivio y te saca del exilio de sufrir una circunstancia que uno cree que es el único. Pero también hay otra cara, que es la cara de que al fin puedo hablar de otra cosa. No soy solamente mi dolencia. Puedo hablar de cualquier cuestión o de cuestiones que también me interesan, pero que no son mi patología, no son mi penar cotidiano, son otros intereses que hace mucho bien saber que uno también tiene otros intereses que a veces quedan eclipsados por un penar específico, ¿no? Que a veces requiere asistencia médica o psicoterapia o demás, pero que somos más que nuestra patología. Mira, en general, muchos autores hablan que el miedo es el verdadero opuesto del amor, que no es el odio, sino que es el miedo. Y de hecho uno, si se pone a observar, se da cuenta que el miedo lo que hace es parapetarte, esconderte, enfriarte, congelarte, agarrotarte, reaccionar, no pensar. Y el miedo lo que tiene es razón, siempre tiene razón. Porque siempre hay razones para tener miedo, nos podemos morir en este instante. Entonces tendríamos razones para tener miedo, sin dudas. Lo que he visto es que lo único que nos saca del miedo y nos hace vencerlo es el amor, y el amor en términos de vínculo. Cuando estamos acompañados no tenemos tanto miedo como cuando estamos solos. Y el cuco es el mismo. Frente al mismo cuco, cuando estamos acompañados sentimos distinto. ¿Por qué? No sé. Yo creo que es algo atávico, algo inherente a nuestra condición. Pero cuando generamos espacios para estar acompañados, el miedo decrece, como cuando ponemos la lámpara alto para que ilumine y la luz y la oscuridad se va. Es más o menos así el mismo fenómeno. El origen último de este fenómeno lo desconozco, pero lo percibo todos los días. No hay grupos destinados a patología. Entonces, no. Lo que sí ha habido, porque es cíclico, hay talleres que duran una temporada, después se mutan y demás, para personas con emociones intensas o con vaivenes emocionales, siempre con un léxico que escapa a la psicopatologización. De todas maneras, un fenómeno muy extendido en el programa de talleres es que las personas que tienen alguna dificultad, por el solo hecho de incorporarse, se alivian y salen del exilio. Yo creo que Buenos Aires en particular, y quizás nuestra sociedad toda, tiene mucha gente exiliada. A veces estamos exiliados en nuestra propia ínsula y desconocemos el valor del acompañamiento porque creemos en las técnicas solucionadoras. Entonces, como no hay cosas que no se pueden solucionar tan fácil, nos encerramos y nos lamentamos. Pero hemos visto que el hecho de salir y acompañarse, aunque a veces parezca que no te soluciona el problema, realmente te alivia, te oxigena y, vaya sorpresa, a veces aparecen soluciones impensadas. La manera de trascender las, las mayores ruinas que a veces podemos tener en cuanto a dolor y a desierto y a soledad, siempre pasan por amor, vínculo, optimismo, gozo,
y sentido. Son las palabras que nos dan los vectores de salida. No garantizan la salida, pero si hay salida es por ese lado y la humanidad tiene innumerables ejemplos de esto. Lo que es interesante es cuando uno se ve partícipe de esta capacidad humana, porque a veces creemos que son los otros los que pueden. Y es verdad, porque si Dios nos ayuda no vamos a sufrir todo lo que se puede sufrir. Pero saber que uno tiene esa energía y esa posibilidad te da otro tono para asumir los compromisos de la vida. Porque cuando sentimos que somos débiles, frágiles y a veces cobardes, nos achicamos ante las cosas. Pero si sabemos que somos partícipes del coraje y de la potencia, por ahí podemos plantarnos de otra manera frente a la vida, no en forma desafiante, pero sí íntegra, y eso nos permite atravesar algunos valles que hubiéramos pensado que eran imposibles, pero sin embargo son posibles. Sí, el término autoayuda, que está muy extendido, históricamente remite a, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos, que hablaba de autoayuda como de prescindencia de profesionales, auto como gremio, no como individuo. Entonces ahí se empezó a generar la movida autoayuda, pero en relación al gremio profesional, psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras. La trampa de la palabra es que se malversa cuando pareciera que el ego lo puede todo. Por eso hemos encontrado, y no solo nosotros, muchos más también, FUBIPA por ejemplo, la idea de lo recíproco, porque no soy sin el otro, y el otro no es sin mí, ¿no? No sé si está bien dicho, pero no es sin mí. Y bueno, en ese sentido es más pertinente, es más adecuado decir ayuda recíproca y suena mejor, suena más refrescado y suena más acompañado que hablar de autoayuda. Una cosa que distingue a los talleres del pirobano y que en realidad distingue a todas las acciones genuinas de salud mental en particular, es que el gozo de los protagonistas. Nosotros en el Hospital Pirobano, en los talleres del pirobano, decimos que los coordinadores trabajan, entre comillas, ad gaudium, que quiere decir por el gozo. No es ad honorem siquiera. ¿Sí? Obviamente no hay salarios, son voluntarios. Yo estoy en la planta del hospital, pero los vecinos son voluntarios. Y la paga, entre comillas, es el gozo por hacer la tarea. Si no disfrutan lo que hacen, no en términos de placer estrictamente, sino de profundo encuentro del sentido, palpitante sentido de su tarea, no deben estar ahí. Y es un elemento de selección. Si no disfrutan, si generan deudas, si dicen todo lo que hago por la gente que sufre, nosotros decimos que vayan a su casa, que hay otras cosas que pueden hacer, pero no estar en el programa del pirobano. Entonces, me parece muy importante encontrar que cuando hablamos de ayuda recíproca, también aquel que coordina la experiencia también está recibiendo ayuda, porque no es que le damos a los que no tienen, pobrecitos, sino que es un intercambio genuino y nadie es tan pobre que no tenga nada para dar. Y eso lo vemos diariamente cuando viene gente que se siente desahuciada y de pronto se ve a sí misma ayudando a otro. Estaba tan acurrucada en su penar y de pronto ve que tiene algo para ofrecerle al otro y eso hace bien. Todos tenemos algo, aunque estemos sufriendo, algo para ofrecerle al prójimo y eso también es salud mental.